Imagina cómo sería tener el control absoluto sobre tus emociones, mantener la calma en medio del caos y encontrar respuestas profundas en momentos de silencio. Lo que muchos no perciben es que el verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. A lo largo de la historia, grandes líderes, reyes y profetas han descubierto que el silencio puede ser más transformador que cualquier palabra. Cuando te mantienes en silencio ante una provocación, obligas a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Las palabras que lanzan al aire no encuentran un eco en ti y se ven obligadas a detenerse, a reconsiderar, porque no hay nada que las alimente. Proverbios 15:1 nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Sin embargo, ¿qué puede ser más suave que un silencio bien medido? Cuando eliges callar, estás ofreciendo una respuesta tan poderosa como la más sabia de las palabras. Pensemos en Jesús, que durante su juicio, ante las falsas acusaciones de los líderes religiosos, optó por el silencio. Mateo 26:63 nos dice: mas Jesús callaba. No fue un silencio de rendición, sino uno lleno de autoridad, un acto de resistencia frente a la injusticia. Proverbios 17:28 dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es prudente. Esto significa que tu silencio puede cambiar la percepción de los demás, dándote una ventaja inesperada. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta de acusaciones. Las palabras vuelan como flechas, y lo único que te separa del daño es tu capacidad de permanecer en calma. El silencio no es debilidad, es una posición estratégica. En medio de una situación adversa, la reacción más común es hablar, pero si eliges el silencio, empiezas a escuchar lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es una protección para ti mismo. Al callar, no solo desarmas a los demás, sino que también desarmas el ruido interior que te impide ver con claridad. Al no responder con la misma furia, no solo evitas caer en el juego de la provocación, sino que también te liberas de las cadenas de la discusión vacía. En lugar de perder energía en el caos, te conviertes en alguien que observa, piensa y cuando llega el momento correcto, actúa con sabiduría. Como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El silencio también es como un espejo. Refleja las intenciones de los demás. Número 2. La grandeza de los silencios de Jesús. La vida nos enseña que muchas veces el silencio es visto como debilidad, como una señal de que no tenemos argumentos o que hemos sido vencidos. Sin embargo, la vida de Jesús muestra lo contrario. Ante las mayores injusticias, eligió el silencio como un arma poderosa, transformando lo que parecía una derrota en una lección eterna. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el silencio puede cambiar radicalmente tus decisiones, tus relaciones e incluso tu destino? En el video de hoy, exploraremos cómo esta fuerza silenciosa puede abrir puertas, restaurar la paz y, sorprendentemente, garantizar que todo sea tuyo. Pero mira este video hasta el final, porque la última enseñanza es la más importante. Número 1. El silencio que desarma al enemigo. Ese silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Fue una declaración de control absoluto sobre la situación. Él no necesitaba justificarse ni defenderse ante quienes ya habían decidido su destino. Su silencio fue su escudo, su forma de mostrar que el juicio verdadero no dependía de esas palabras vacías. El silencio en su esencia es también una oportunidad para escuchar. Cuando dejas de hablar, abres la puerta a algo más grande que tus pensamientos. Dejas de lado las emociones que nublan tu juicio y permites que la calma te dé la claridad que necesitas. El silencio no es solo una respuesta a lo que sucede a tu alrededor, es una decisión activa. No es esperar pasivamente que todo se calme, sino un movimiento consciente para transformar la situación. Mientras otros luchan con palabras, tú te mantienes firme, no porque no tengas una respuesta,
sino porque eliges que tu respuesta será mayor que cualquier palabra dicha en el calor del momento. Al igual que Jesús, puedes mostrar que no necesitas rebajarte a su nivel, porque sabes que tu integridad habla más fuerte que cualquier palabra. El silencio de Jesús también fue un acto de resistencia. No era que no pudiera defenderse. Él tenía la capacidad de desmantelar cualquier argumento. Pero al guardar silencio, nos mostró que no siempre debemos participar en las batallas que otros intentan imponernos. Cuando te enfrentas a una situación de conflicto, tu primer instinto probablemente sea defenderte, argumentar, demostrar que tienes razón. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en las palabras que dices, sino en lo que decides no decir? El silencio es la espada más afilada en la batalla contra el enemigo. Puede desarmar el ataque más feroz sin que tengas que mover un solo músculo. Cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, acusado falsamente y golpeado, Mateo 26:63 nos revela algo asombroso. Mas Jesús callaba. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de significado, uno que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Al callar, Jesús no solo mostró su fuerza interior, sino que nos enseñó a no gastar energía en quienes ya han decidido no escuchar. La imagen de Jesús callando en ese momento crítico es desconcertante. En su silencio se hacía evidente una verdad más profunda. No todas las luchas se ganan con palabras. Muchas veces es el que permanece en calma el que realmente controla la situación. Proverbios 29:11 nos recuerda: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Al elegir el silencio, eliges la sabiduría. Hay momentos en los que el silencio de Jesús parece incomprensible, especialmente cuando enfrentaba el odio de la multitud. Mientras sus acusadores gritaban buscando destruirlo, su silencio se levantaba como una muralla impenetrable. ¿Qué lecciones nos deja este acto? Que el verdadero poder no reside en defenderse con palabras frente a las falsas acusaciones, sino en tener la confianza suficiente para dejar que la verdad hable por sí misma. Cuando eliges el silencio ante quienes te atacan, les quitas el poder de manipular la situación. La espera en silencio también es un acto de humildad. Reconoces que no puedes controlar todo, que no tienes todas las respuestas, y en esa vulnerabilidad te conectas con una fuerza que sí puede hacer lo que tú no puedes. Así como el pueblo de Israel ante el Mar Rojo, atrapados entre las aguas y el ejército egipcio, sintieron que no había salida. Pero Moisés les dijo: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El silencio abre puertas no porque cambie las circunstancias externas de inmediato, sino porque transforma tu perspectiva. En lugar de buscar soluciones desesperadamente, el silencio te permite descansar en la certeza de que no todo depende de ti. Cuando eliges guardar silencio y esperar, permites que las soluciones vengan a ti, en lugar de luchar por ellas. Es en esos momentos cuando la intervención divina se manifiesta de maneras que jamás habrías imaginado. Fue en ese momento de calma, en ese silencio expectante, cuando las aguas se abrieron y una puerta hacia la libertad apareció. El silencio, entonces, es el espacio donde las promesas se cumplen, no porque hagas menos, sino porque permites que el verdadero poder actúe en tu favor. No necesitas forzar las puertas, no necesitas empujar con desesperación. Guarda silencio, confía, y verás cómo se abren las oportunidades que pensabas inalcanzables. Número 4. El arte de callar para escuchar a Dios. Imagina estar frente a una puerta cerrada, empujando con todas tus fuerzas, usando cada herramienta que conoces para abrirla. Te desgastas, te frustras, te agotas, pero la puerta sigue firme, inamovible. Entonces, finalmente te detienes, dejas de luchar, y en ese momento de quietud, escuchas un suave clic. La puerta se abre por sí sola. Así es como funcionan las puertas divinas. En un mundo lleno de ruido, encontrar el momento adecuado para escuchar parece casi imposible. Nos rodean voces, opiniones y constantes distracciones que nos gritan lo que deberíamos hacer, pensar o sentir.
Pero en medio de todo ese caos, la voz más importante es la que a menudo queda ahogada, la de Dios. Para escucharla, hay que aprender el arte de callar, no solo nuestra boca, sino también nuestro corazón. A veces nos encontramos en momentos en los que parece que no hay salida, y la urgencia de actuar, de encontrar una solución rápida, nos consume. Sin embargo, Isaías 30:15 nos recuerda: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Este versículo no es solo una invitación al descanso, es una promesa de que en el silencio y la calma se abren las puertas divinas que la agitación nunca puede descubrir. Pero Jesús no necesitaba hablar, porque sabía que su misión no dependía de lo que Pilato pensara o decidiera. Ese silencio era un testimonio de confianza total en un propósito más grande, uno que no podía ser interrumpido por las palabras humanas. Es un recordatorio para nosotros de que hay situaciones en la vida donde no necesitamos justificar nuestras acciones a los demás, porque ya sabemos quién guía nuestro camino. No fue la fuerza de David lo que lo mantuvo a salvo en los momentos de mayor persecución, sino su capacidad para encontrar reposo en el silencio, en la confianza de que Dios estaba trabajando en su vida, incluso cuando todo parecía estar en contra. Hay puertas que no se abrirán hasta que el ruido de tus pensamientos y emociones se apague. Muchas veces, la agitación interna es lo que impide que veas las oportunidades que están justo frente a ti. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Este tipo de silencio no es una rendición. Es una forma de mostrar que no dependemos de la aprobación ni del reconocimiento de quienes nos rodean. Jesús, ante Pilato, también permaneció en silencio cuando era acusado. Pilato, sorprendido, le dijo: ¿A mí no me hablas? Juan 19:10. 2 Reyes 19:12. Nos muestra este principio cuando Elías, después de una serie de fenómenos dramáticos, escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. Dios no siempre habla en el estruendo, más bien se manifiesta en el silencio profundo de tu ser. Cuando decides callar, no solo dejas de hablar con tus labios, sino que también haces una pausa en la confusión de tus pensamientos. Callar es más que un acto físico, es un estado del alma. No se abren con el esfuerzo frenético, sino en el silencio, cuando te permites confiar en que hay un plan que no siempre puedes ver, pero que está actuando a tu favor. Este silencio no es una inacción, es una espera activa, una fe que entiende que algunas respuestas solo llegan cuando dejas de perseguirlas con desesperación. El rey David lo entendió cuando escribió en el Salmo 62:1: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. El silencio de Jesús también nos muestra cómo resistir ante la injusticia de manera pacífica, pero firme. No siempre es necesario responder a la provocación. A veces, el mayor acto de resistencia es no ceder a la tentación de responder con las mismas armas que nos atacan. Jesús no permitió que sus enemigos lo arrastraran a una discusión vana, porque su misión era mucho más grande que eso. Y al hacer esto, demostró que el silencio, cuando está lleno de propósito, es una herramienta que desarma cualquier ataque. Número 3. El silencio que abre puertas. Cuando las dificultades parecen abrumarte y la confusión domina cada pensamiento, el silencio se convierte en un refugio, una pausa necesaria para dejar que algo más grande que tú tome el control. En lugar de gritar su inocencia o maldecir a quienes lo herían, eligió el camino de la paz interior. Y en ese silencio, Jesús nos enseñó algo crucial: que no necesitamos que el mundo reconozca nuestra justicia. Muchas veces, la validación que buscamos en los demás es solo una carga innecesaria. El verdadero reconocimiento viene de quien sabe que está haciendo lo correcto, incluso si nadie más lo ve o lo escucha. En la vida de Elías, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, el profeta huyó en temor y desesperación. En su angustia,
buscó una respuesta de Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en el estruendo. Primero Reyes 19:12 nos dice: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fue en ese silencio donde Elías encontró la dirección que necesitaba. En medio de la violencia y la traición, cuando Pedro, en su impetuosidad, cortó la oreja de uno de los que venían a arrestar a Jesús, la reacción del Maestro fue de calma y sanación. En lugar de avivar el fuego del conflicto, Jesús restauró la oreja del hombre y eligió no alimentar la violencia. Lucas 22:51. Su silencio y sus acciones mostraron que hay un poder en la calma, un poder que sana más que cualquier palabra o acto de venganza. Alguien nos dice algo que nos hiere profundamente, y el impulso inmediato es responder, defendernos y devolver el golpe con palabras aún más afiladas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar, eligieras el silencio? No el silencio de la resignación o la sumisión, sino un silencio cargado de intención y paz. Proverbios 15:1 lo dice de manera perfecta: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y a veces, la respuesta más suave y poderosa es el silencio. Cuando alguien te ofende, cada palabra que digas puede alimentar la tensión y el conflicto, convirtiendo una simple herida en una batalla campal. Pero el silencio corta ese ciclo destructivo en seco. Es como apagar el fuego de la discusión antes de que pueda extenderse. Este tipo de silencio no es fácil de practicar, pero es sanador. Te permite no reaccionar desde la emoción del momento, evitando que el dolor se agrande. Lucas 5:16 nos recuerda que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No era el ruido de la multitud lo que lo fortalecía, sino esos momentos de profundo silencio y conexión. El arte de callar es una disciplina que requiere paciencia y humildad. No siempre es fácil, especialmente cuando nos encontramos en medio de una tormenta personal. La necesidad de hablar, de actuar, de resolver es casi automática. En lugar de devolver el golpe, eliges crear un espacio de paz donde antes había agresión. El silencio también tiene el poder de hacer reflexionar al ofensor. Cuando alguien lanza una palabra hiriente, espera una reacción inmediata. Pero al guardar silencio, creas una pausa, una oportunidad para que la otra persona se enfrente a su propia conducta. El silencio puede ser el espejo que les muestra el impacto de sus palabras sin que tú tengas que decir nada. Pero en el silencio, encontramos la calma que nos permite actuar de acuerdo con la sabiduría divina, en lugar de nuestras propias fuerzas. Como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar primero nos lleva a decisiones más sabias, a respuestas que provienen no de nuestro impulso, sino de la dirección de Dios. En el mundo, se nos dice que debemos alzar nuestra voz para ser escuchados, pero en el reino de Dios, el verdadero poder radica en saber cuándo callar para escuchar. Cuando dominas el arte de callar, descubres que las respuestas que tanto buscabas no estaban en tus palabras, sino en ese espacio sagrado donde Dios se revela, suave y claro, entre la quietud y el silencio. Número 5. Silencio ante la ofensa. Una respuesta que sana. Todos hemos estado allí. ¿Y en cuántas ocasiones un silencio bien medido podría haber evitado que la situación escalara? Cuando eliges no reaccionar de inmediato, te das el regalo del tiempo para procesar lo que ha sucedido. No es que ignores el dolor, sino que decides no responder desde un lugar de herida. En lugar de eso, te permites sanar internamente antes de decidir si es necesario actuar más adelante. Jesús mismo modeló esta actitud cuando fue traicionado y arrestado. El silencio ante la ofensa es, en última instancia, un regalo para ti mismo. No solo porque te protege del daño adicional que puede venir de un conflicto, sino porque te permite mantener tu paz. En ese espacio de silencio, eliges liberarte de la necesidad de tener la última palabra, de demostrar algo, de ser quien reacciona más rápido. Y en esa paz encuentras que has ganado algo mucho más valioso que cualquier discusión,
tu libertad emocional. Es la disposición de silenciar tus preocupaciones, tus deseos y tus ansiedades para hacer espacio a algo más grande. Muchas veces creemos que para acercarnos a Dios debemos inundarlo con nuestras palabras, nuestras peticiones, nuestras quejas. Pero el arte de callar es la demostración de que confiamos lo suficiente para dejar que Él hable primero. Es en esos momentos de silencio intencional que logramos escuchar lo que de otro modo se perdería en medio del ruido. Como Jesús en la cruz, quien en medio de los insultos eligió el silencio. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Ese acto de no responder con igual dureza mostró la verdadera fortaleza. Este tipo de silencio no es una negación del dolor, sino una elección consciente de no perpetuarlo. Al guardar silencio, eliges no cargar con el peso de la ofensa y, en cambio, te enfocas en tu paz interior. Te aferras a tus propias ideas, tus planes, tus soluciones, y el resultado es el cansancio de intentar controlar todo. Pero en el silencio, algo diferente ocurre. Es como si soltaras las riendas y de repente el camino se hace más claro. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque al callar permites que Dios te muestre lo que realmente importa. Dejas de enfocarte en lo que no puedes cambiar y comienzas a ver lo que Él ya está haciendo. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es pasividad, es un acto consciente de detener el constante flujo de pensamientos y acciones que nos llevan a la fatiga espiritual. Cuando eliges el silencio, te abres a recibir instrucciones claras de parte de Dios, instrucciones que podrían cambiar por completo tu perspectiva y tus decisiones. Piensa en cuántas veces has intentado resolver algo por tus propios medios, solo para sentirte más confundido, más perdido. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo grandes revelaciones llegaron en momentos de silencio y quietud. Moisés, antes de recibir los mandamientos, subió al monte Sinaí y permaneció en silencio, esperando la voz de Dios. En ese silencio, no solo recibió leyes, sino también una visión clara de cómo guiar a un pueblo. Del mismo modo, cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no era solo para hablar, sino para escuchar, para estar en comunión en silencio con su propósito. Proverbios 19:11 nos enseña: «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Pasar por alto una ofensa no es permitir que te humillen, sino tener la sabiduría de no permitir que esa ofensa te controle. Es saber que tu valor no está determinado por las palabras que otros lanzan hacia ti. Piensa en cuántas veces una palabra hiriente ha sido la chispa que desencadena un conflicto mayor. Cuando sentimos que no nos han reconocido lo suficiente o que nuestras ideas no son valoradas, el impulso es hablar, defendernos y buscar esa validación. Sin embargo, al callar, no estás renunciando a tu valor, sino demostrando que no necesitas que los demás lo confirmen. Guardar silencio en esos momentos te permite encontrar la seguridad en ti mismo y en tu relación con Dios, sin depender de la aprobación externa. Este silencio es un ejercicio de humildad. El silencio de la paciencia no es resignación, sino una declaración de fe que dice: «Aunque no entiendo lo que está pasando, sé que hay un propósito detrás de esta espera», como un sembrador que planta sus semillas y confía en que, aunque no vea nada bajo la tierra, el crecimiento está ocurriendo. Santiago 5:7 nos invita a tener esta perspectiva. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es dejar de lado la necesidad de ser el centro de atención o de demostrar que tenemos la razón. El orgullo siempre nos empuja a hablar más, a justificar nuestras acciones, a mostrar que sabemos más que los demás. Pero el verdadero poder radica en detener ese impulso y elegir el silencio. Como dice Proverbios 18:12, «Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.
Cuando eliges el silencio de la paciencia, también estás eligiendo no caer en la tentación de manipular las circunstancias. En lugar de forzar puertas que no están listas para abrirse, decides esperar el momento adecuado. Este tipo de silencio es una disciplina interna que te aleja de la ansiedad y te acerca a la paz. Número 6. El silencio de la paciencia. Espera en Dios. La espera es una de las pruebas más difíciles en la vida. Vivimos en una sociedad que valora lo inmediato, donde todo lo que deseamos está a un clic de distancia. Sin embargo, hay situaciones en las que no podemos forzar un resultado, por más que lo deseemos. Es en esos momentos que el silencio de la paciencia se vuelve una herramienta poderosa. Al callar, estás creando un espacio para que la humildad crezca dentro de ti, y con ella, la verdadera grandeza. La cultura en la que vivimos nos enseña que el silencio puede interpretarse como debilidad, como si al no hablar estuviéramos perdiendo. Pero en realidad, el silencio ante el orgullo es un acto de fuerza. Te permite controlar tus emociones, evitando que el ego te arrastre a batallas innecesarias. Al igual que el agricultor espera la cosecha, sabes que lo que está destinado a ser llegará en el momento perfecto. Y mientras esperas, puedes encontrar paz en el proceso, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en quien controla los tiempos. Una de las mayores tentaciones en la espera es hablar, quejarse, dudar en voz alta. Sin embargo, el silencio de la paciencia te invita a guardar esas palabras, a no dejar que el miedo o la incertidumbre contaminen tu fe. Sin embargo, el silencio ante nuestro propio orgullo es uno de los actos más poderosos que podemos hacer. Filipenses 2:3 nos aconseja: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando eliges callar frente a tu orgullo, te estás liberando de una carga invisible que te aleja de la paz y la humildad. El silencio frente al orgullo no es fácil, porque el ego busca constantemente ser alimentado. Cuando eliges callar, no permites que la duda se apodere de tu corazón, ni que las palabras de desaliento llenen tu mente. En su lugar, dejas que el silencio sea el espacio donde la confianza crezca. Como dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí el silencio se convierte en una protección, un escudo que te resguarda de la impaciencia y la frustración. Al elegir esperar en silencio, estás diciendo que confías en ese plan, aunque no lo comprendas completamente. En el silencio de la paciencia, aprendes que lo que está por venir no solo será bueno, sino mejor de lo que imaginabas. Porque la espera no es tiempo perdido, sino tiempo invertido en algo más grande, algo que solo podrá manifestarse cuando llegue su momento. Éxodo 14:14 nos recuerda una verdad esencial. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo no nos llama a la inacción, sino a una espera activa, a una fe que permanece firme en el silencio. Esperar en Dios no es una actitud pasiva, es un ejercicio de confianza constante. Es creer que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios está trabajando a tu favor. Es importante recordar que los tiempos de espera son también tiempos de preparación. A menudo, mientras esperamos, Dios está preparando tanto las circunstancias como a nosotros mismos. Quizás no veas el movimiento en el exterior, pero dentro de ti se está formando la fortaleza, la paciencia y la fe que necesitarás para recibir lo que viene. Es como un arquero que, antes de disparar la flecha, necesita tensar el arco y prepararlo. Si disparas antes de tiempo, la flecha no alcanzará su objetivo. El silencio en la espera es esa tensión necesaria que te prepara para el momento exacto en que todo se alineará. Incluso cuando parece que la espera es interminable, el silencio de la paciencia te recuerda que los tiempos de Dios no son los nuestros. El apóstol Pedro nos lo deja claro: pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Segunda Pedro 3:8. Lo que para nosotros parece una larga espera, para Dios es solo una parte del plan perfecto. Guardar silencio mientras esperas es una muestra de fe madura, de alguien que entiende que no se trata de recibir lo que quieres rápidamente, sino de recibirlo en el tiempo correcto, cuando estés verdaderamente listo para ello. Número 7. El poder del silencio ante el orgullo propio. El orgullo es una fuerza silenciosa que puede controlarnos sin que lo notemos. Se esconde detrás de nuestras palabras, gestos y deseos de ser reconocidos, de tener la razón, de demostrar al mundo lo que valemos. Cuando callas ante ese impulso interno, logras observarlo sin dejar que te controle. Es en ese silencio que puedes reflexionar y encontrar la verdadera razón de tu búsqueda de validación. ¿Realmente necesitas que te aplaudan o estás buscando algo más profundo, algo que solo Dios puede darte? Como Santiago 4:10 nos recuerda, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este tipo de silencio también te libera de la necesidad de responder a los demás en una discusión. En esos momentos, las preguntas pueden llenar nuestra mente. ¿Por qué no sucede nada? ¿Acaso no me están escuchando? Pero la fe requiere aprender a callar esas voces, permitiendo que el silencio te reconecte con la certeza de que algo está sucediendo, aunque no lo veas. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y en ese silencio la convicción se fortalece. Y cuando permites que el silencio sea el terreno donde tu fe se arraiga, te das cuenta de que la espera no es tiempo perdido, sino el tiempo perfecto para que lo que esperas tome forma. Número 9. El poder de callar antes de actuar. En el impulso de la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de actuar antes de pensar. Nos vemos envueltos en situaciones que demandan una respuesta inmediata, y la prisa por resolverlas nos empuja a actuar sin tomar un momento para reflexionar. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Elegir el silencio es, entonces, un acto de sabiduría y madurez. En última instancia, el silencio ante el orgullo propio te permite centrarte en lo que realmente importa. Cuando dejas de preocuparte por cómo te perciben los demás, puedes enfocarte en lo que Dios piensa de ti, y al liberar esa carga, experimentas una paz que el orgullo nunca podrá darte. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El silencio te eleva, porque muestra que no necesitas demostrar nada. Al contrario, permites que tu integridad y tus acciones hablen por ti. A veces, lo más difícil no es el silencio frente a los demás, sino frente a nosotros mismos. Ese momento en el que nos damos cuenta de que estamos buscando reconocimiento o gratificación personal. No se trata de negarte a ti mismo, sino de encontrar tu verdadero valor, no en lo que dices o en cómo te ven, sino en quién eres en tu esencia. Número 8. El silencio que alimenta la fe. La fe no siempre se nutre de palabras, a veces necesita del silencio para crecer y fortalecerse. En los momentos en los que las respuestas parecen no llegar, el silencio puede ser la herramienta que te conecta con lo invisible, con lo que no puedes ver, pero sabes que está obrando en tu favor. No necesitas llenar el vacío con explicaciones o justificaciones, porque el silencio se convierte en el lugar donde la fe madura sin interrupciones. Cada vez que eliges callar frente a las dudas y las incertidumbres, estás diciendo con tu actitud que confías en algo más grande que tú mismo. Este tipo de fe no necesita demostrar nada, simplemente se sostiene en la confianza de que lo que está por venir es mayor de lo que puedes imaginar. A veces, en medio de una confrontación, el orgullo nos incita a tener la última palabra, a demostrar que estamos en lo correcto. Pero en ese deseo de tener razón, muchas veces perdemos lo que es realmente importante, la paz y la armonía en nuestras relaciones. Guardar silencio, incluso cuando podrías ganar la discusión, es una forma de mostrar que valoras más la relación que tu propio ego. Romanos 4:20 nos dice,
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ese fortalecimiento vino en el silencio, en la espera, en la convicción de que Dios cumple lo que promete, aunque el tiempo parezca jugar en su contra. El silencio que alimenta la fe también te enseña a depender menos de las palabras y más de la experiencia interior de confiar. Al elegir el silencio en medio de la incertidumbre, estás creando un espacio donde tu fe puede madurar. Es como el agricultor que siembra una semilla en la tierra y no pasa sus días desenterrándola para ver si está creciendo. Él confía en que, bajo la superficie, la semilla está haciendo su trabajo y la tierra está nutriéndola. Del mismo modo, en tu vida, el silencio es esa tierra fértil donde tu fe echa raíces profundas. En ese silencio interior, dejas de buscar señales inmediatas y aprendes a confiar en lo que no puedes ver, pero que sabes que está allí. Uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de fe silenciosa es la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia innumerable, pero los años pasaban y la promesa parecía lejana. Sin embargo, Abraham eligió creer, incluso en medio del silencio, cuando no había señales visibles de que esa promesa se cumpliría. Aunque no veas el crecimiento de inmediato, sabes que está ocurriendo, y esa certeza te permite esperar en paz. El silencio también te aleja de la necesidad de buscar signos externos para validar tu fe. En lugar de depender de lo que ves o escuchas para mantener tu esperanza, el silencio te ayuda a fijar tu mirada en lo invisible, en lo que Dios está obrando más allá de lo que tus sentidos pueden percibir. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En la vida, habrá momentos en los que no tengas las respuestas, en los que el silencio parezca ser la única respuesta que obtienes. Pero en ese espacio, la fe encuentra el lugar ideal para crecer, porque no depende de lo que puedes ver o controlar, sino de la confianza en que Dios está actuando en tu vida de maneras que aún no puedes entender. El silencio alimenta la fe, no porque te aísle de las dificultades, sino porque te enseña a confiar en lo que está más allá de tu control. El Salmo 37:7 nos llama a esta confianza tranquila. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Este silencio no es ausencia de fe, es la forma más pura de demostrar que crees incluso cuando no tienes todas las respuestas. El silencio que alimenta la fe no es solo la capacidad de callar exteriormente, sino de silenciar las dudas internas que nos asaltan cuando la espera se hace larga. Cuando eliges no hablar mal de los demás, incluso cuando la tentación está ahí, estás demostrando que tu carácter es más fuerte que el impulso de criticar. Guardar silencio en esos momentos refleja que prefieres construir puentes, no destruirlos. Eres consciente del poder que tienen tus palabras para edificar o derrumbar, y eliges usarlas con sabiduría. Santiago 3:5 nos advierte sobre el peligro de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Al guardar silencio, te mantienes a salvo de ser asociado con palabras hirientes o malentendidos que más tarde podrían volverse en tu contra. Proverbios 10:19 advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Callar es una muestra de prudencia que te protege de los efectos corrosivos del chisme. El silencio también es una declaración de integridad. En ese momento de silencio, tienes la oportunidad de evaluar la situación desde una perspectiva más clara, evitando decisiones apresuradas que podrían tener consecuencias negativas. Es en ese pequeño espacio de tiempo donde encuentras la oportunidad de invitar a la reflexión y a la sabiduría a guiar tus acciones. La prisa, por el contrario, nublará tu juicio, pero el silencio lo afina. En la Biblia, vemos ejemplos de cómo este principio se aplica de manera práctica. El silencio antes de actuar es también una muestra de confianza en que no todas las soluciones vienen de nuestras propias manos. A veces, el mejor acto que podemos hacer es no actuar de inmediato, sino permitir que el tiempo, la oración y la reflexión
traigan la claridad que necesitamos. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Proverbios 26:20 lo explica con precisión. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Tu silencio es como quitar la leña del fuego, permitiendo que se apague antes de que cause más daño. El silencio no solo te protege de caer en el chisme, también te guarda de ser víctima de sus consecuencias. A menudo, participar en este tipo de conversaciones puede parecer inofensivo en el momento, pero sus repercusiones pueden ser devastadoras. Pero hay una herramienta poderosa que puede protegerte de ser arrastrado por esa corriente: el silencio. En un mundo donde la gente se apresura a hablar de los demás, elegir no participar es un acto de verdadera sabiduría. Proverbios 21:23 lo dice claramente: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo nos recuerda que muchas veces el silencio es la mejor defensa ante las palabras vacías y dañinas que el chisme genera. Y por esa razón, sus acciones fueron precisas y efectivas. El silencio antes de actuar también te protege de las emociones impulsivas que pueden nublar tu juicio. Cuando te enfrentas a una situación tensa, como un conflicto o una decisión difícil, las emociones suelen estar a flor de piel. Es en esos momentos cuando el silencio se convierte en un refugio seguro que evita que tomes decisiones bajo el calor del momento. Pero existe un poder inmenso en el acto de callar antes de actuar, en esa pausa que permite que la sabiduría tome las riendas. Proverbios 16:21 nos dice: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Guardar silencio antes de dar el siguiente paso te permite actuar con precisión, en lugar de reaccionar con impulsividad. Callar antes de actuar es como detenerse en una encrucijada para mirar todas las direcciones antes de elegir el camino. Guardar silencio te permite observar el panorama completo, ver más allá de la inmediatez de la situación y discernir el mejor curso de acción. Jesús mismo practicaba esto cuando, ante la multitud que le presionaba para que tomara decisiones apresuradas, elegía el silencio y la oración. Lucas 6:12 nos dice que, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue después de ese tiempo de silencio y reflexión que tomó decisiones claves, como la elección de sus discípulos. Cuando alguien se te acerca con una historia intrigante, con la tentación de difundir rumores o alimentar conversaciones destructivas, el silencio es tu escudo. No es necesario participar en cada conversación ni dar tu opinión sobre cada situación. De hecho, al callar, detienes el ciclo de negatividad. Al no darle más combustible a la chispa inicial del chisme, evitas que se convierta en un incendio que devore relaciones y destruya reputaciones. En ese esperar, en ese silencio, se encuentra la renovación que necesitamos para actuar de manera efectiva. La próxima vez que te encuentres en una situación que demande una decisión rápida, prueba detenerte por un momento. Guarda silencio. Escucha lo que tu corazón y tu espíritu te dicen en esa pausa. No te dejes llevar por la presión externa o el impulso interno. Nehemías es uno de los grandes ejemplos de alguien que supo callar antes de actuar. Cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, no se apresuró a actuar. En cambio, pasó días en oración y silencio, esperando dirección divina antes de moverse. Nehemías 1:4 dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No fue hasta que encontró claridad en ese tiempo de silencio que decidió qué hacer. Proverbios 14:29 lo explica claramente. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tomarte el tiempo para callar antes de actuar te da el espacio necesario para calmarte, pensar y luego actuar con sabiduría. El silencio también es una herramienta para la estrategia. A veces, la acción inmediata no es la mejor opción.
En el silencio encontrarás la claridad para actuar con sabiduría y descubrirás que muchas veces el mejor movimiento no es el primero que se te ocurre, sino aquel que nace después de una pausa llena de reflexión. Número 10. El silencio como protección ante el chisme. El chisme es como una corriente silenciosa que arrastra a las personas, creando divisiones, malentendidos y dolor innecesario. Cada vez que eliges callar en lugar de dejar que las emociones tomen el control, estás construyendo una base de autocontrol que te permitirá enfrentar cualquier situación con serenidad y sabiduría. Este silencio lleno de autocontrol no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la prueba de que has alcanzado un nivel de madurez en el que no necesitas responder a cada provocación, ni dejarte llevar por cada emoción. A veces, la verdadera batalla no es lo que dices o dejas de decir a los demás, sino lo que te dices a ti mismo en tu interior. El silencio interior es tan poderoso como el exterior. Cuando eliges no alimentar pensamientos de ira, miedo o ansiedad, estás fortaleciendo tu espíritu. Romanos 12:21 nos llama a esta fortaleza interior. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un mundo donde las palabras rápidas y vacías son la norma, el silencio ante el chisme te convierte en alguien verdaderamente sabio y confiable. No necesitas ser parte del ruido, elige ser parte de la paz. Y en ese silencio encontrarás no solo protección, sino también la libertad de ser alguien que, con sus acciones, edifica en lugar de destruir. Número 11. Silencio y autocontrol. Una fortaleza espiritual. Vencer el mal no siempre significa luchar externamente. A menudo, la mayor victoria se gana dentro de nosotros mismos. Jesús, durante su ministerio, modeló este tipo de autocontrol en muchos momentos críticos. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, su respuesta no fue precipitada ni impulsiva. Guardó silencio ante las provocaciones y cuando finalmente habló, lo hizo con calma y sabiduría, citando las Escrituras. Mateo 4:1-11. Este ejemplo nos muestra que el verdadero poder no está en reaccionar rápidamente, sino en tener el control suficiente para responder solo cuando sea necesario y con palabras llenas de sabiduría. El silencio como autocontrol también te da la ventaja de evaluar las situaciones desde una perspectiva más amplia. Cuando te permites callar en lugar de responder de inmediato, puedes ver el panorama completo y entender mejor lo que realmente está sucediendo. Proverbios 16:32 nos dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». El silencio, entonces, se convierte en una fortaleza espiritual que no solo te protege de los conflictos externos, sino que también te fortalece desde dentro. No se trata de reprimir tus emociones, sino de aprender a manejarlas de una manera que te permita vivir en paz contigo mismo y con los demás. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tu silencio es como un balde de agua que apaga cualquier llama antes de que pueda propagarse. Pero el silencio no solo te protege a ti, también protege a los demás. Al negarte a participar en conversaciones destructivas, estás protegiendo la reputación de aquellos que no están presentes. Tus palabras no deben ser piedras arrojadas a escondidas, sino herramientas que edifiquen y restauren. Cuando eliges callar en lugar de reaccionar impulsivamente, estás mostrando una madurez interior que te permite mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. El autocontrol no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Es un músculo que se fortalece con el tiempo, y el silencio es una de las formas más efectivas de ejercitarlo. Cuando enfrentas una situación que provoca ira o frustración, la tentación de responder rápidamente y de manera emocional puede ser abrumadora. Cuando eres capaz de dominar tus palabras y tus emociones, te liberas del estrés que viene de las reacciones impulsivas. No necesitas estar constantemente al borde de un estallido, porque el silencio te da el espacio para procesar tus emociones de manera saludable.
En lugar de cargar con el peso de la ira o la frustración, puedes liberarte de esos sentimientos negativos al elegir callar y esperar el momento adecuado para actuar o hablar. El silencio no es solo una herramienta para protegernos del chisme o de las palabras hirientes, también es una manifestación de autocontrol. El poder de guardar silencio cuando las emociones están en su punto más alto es una de las fortalezas espirituales más grandes que podemos desarrollar. Proverbios 29:11 lo expresa de manera clara. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio domina la suya. Es fácil reaccionar desde la emoción del momento, pero esa reacción suele estar basada en percepciones incompletas. Al callar, permites que el tiempo revele lo que antes no podías ver. Santiago 1:19 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El silencio es el puente que te permite escuchar con el corazón antes de actuar. El autocontrol que nace del silencio es también una fuente de paz interior. Pero el acto de guardar silencio te da la oportunidad de respirar, pensar y, más importante, evitar palabras de las que luego te arrepientas. En ese espacio de silencio encuentras la claridad necesaria para actuar de manera más prudente. El autocontrol en el silencio no es solo la capacidad de no decir lo que piensas en el momento, sino también la habilidad de regular tus emociones. Proverbios 12:18 nos recuerda: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Al elegir el silencio ante el chisme, ofreces sanidad en lugar de herida. Finalmente, el silencio te da el poder de observar antes de juzgar. Muchas veces el chisme se basa en medias verdades o malentendidos que crecen a medida que se repiten. Al no unirte al coro de opiniones, te das la oportunidad de ver la situación con claridad y de manera imparcial. En lugar de ser arrastrado por la marea de rumores, permaneces firme y sereno, evaluando cada situación con la calma y sabiduría que solo el silencio puede ofrecer. Como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo nos invita a escuchar antes de reaccionar, y el silencio es la mejor manera de cultivar esa escucha atenta. Guardar silencio en medio de la injusticia no es pasividad, es un acto profundo de confianza en que Dios es quien tiene la última palabra. El silencio ante las injusticias es un acto de fe, porque muchas veces no vemos una solución inmediata. En un mundo que valora la reacción rápida y la autopreservación, el silencio parece una señal de debilidad. Sin embargo, el verdadero poder radica en confiar en que no todas las batallas deben ser luchadas con palabras o acciones impulsivas. Al callar y escuchar verdaderamente al otro, puedes percibir cosas que de otro modo pasarían desapercibidas. El silencio te permite estar presente, observar las emociones y los gestos, y entender lo que está detrás de las palabras. Este tipo de escucha profunda, que solo el silencio permite, fortalece las relaciones, porque muestra que realmente te importa lo que la otra persona está diciendo, más allá de solo esperar tu turno para hablar. No hay nada más que avive las llamas del conflicto. Este tipo de autocontrol puede cambiar completamente la dinámica de una relación. Proverbios 15:1 lo dice claramente: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. A veces, la respuesta más suave es simplemente no responder en absoluto y dejar que el silencio traiga la calma. El silencio en las relaciones no solo protege del conflicto, también es una herramienta para la comprensión profunda. Santiago 1:19 nos enseña: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo resalta el valor del silencio en los momentos tensos. Al callar, escuchas mejor al otro y te das tiempo para pensar antes de responder. El silencio también tiene la capacidad de romper ciclos destructivos en las relaciones. En una discusión, cada palabra puede ser como una chispa que enciende más fuego. Si uno elige el silencio, el ciclo se detiene. Enfrentar la injusticia es una de las pruebas más difíciles en la vida.
Todo dentro de nosotros clama por una respuesta, una defensa, un acto que restaure lo que ha sido quebrantado. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo sorprendente. A veces, la respuesta más poderosa ante la injusticia es el silencio. Romanos 12:19 nos dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Al guardar silencio, no estás cediendo ante la injusticia, sino dejando que Dios tome el control de la situación. Este silencio es una declaración de que tu fe está en la justicia divina, que es mucho más perfecta y completa que la justicia humana. Piensa en Jesús durante su juicio. Fue traicionado, acusado falsamente y condenado injustamente. En ese momento, muchos habrían esperado que se defendiera, que levantara la voz y probara su inocencia. Pero Jesús eligió el silencio. No se trata de evitar conversaciones importantes, sino de aprender a callar en los momentos en que las palabras podrían dañar más de lo que sanan. Al elegir el silencio con sabiduría, permites que las relaciones se fortalezcan, porque no las cargas con el peso de las palabras innecesarias. En lugar de construir muros con palabras, construyes puentes con el silencio, permitiendo que la paz y el entendimiento prevalezcan. Número 13. Silencio ante las injusticias. Deja que Dios defienda tu causa. En ese silencio, descubres una fuerza interior que no puede ser sacudida por las circunstancias externas. Y cuando logras dominar tu espíritu de esta manera, encuentras una paz que trasciende todo entendimiento. Número 12. El poder del silencio en las relaciones. Las palabras pueden construir o destruir, pero el silencio tiene un poder único en las relaciones. Es capaz de sanar lo que las palabras muchas veces empeoran. En momentos de tensión o conflicto, la tentación de responder rápidamente, de tener la última palabra o de ganar la discusión es grande. Sin embargo, el verdadero poder en las relaciones no está en quién habla más, sino en quién sabe cuándo guardar silencio. Proverbios 17:28 lo explica de forma sencilla. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. Saber callar en el momento adecuado puede salvar una relación de heridas innecesarias. Es en ese silencio donde muchas veces se encuentra el perdón, porque te da el espacio para reflexionar y dejar ir lo que ya no tiene importancia. Proverbios 11:12 dice: «El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla». El poder del silencio en las relaciones radica en su capacidad para transformar la forma en que nos comunicamos. El silencio en las relaciones no es una señal de debilidad ni de evasión. Al contrario, es un signo de respeto y sabiduría. Cuando eliges no responder en el calor de la discusión, estás mostrando que valoras la relación por encima de la necesidad de tener razón. Este tipo de silencio permite que las emociones se calmen, que las palabras no se vuelvan armas y que se pueda llegar a un entendimiento desde un lugar de paz. Juan 8:6-8. Este ejemplo nos enseña que el silencio no es inacción, sino una herramienta para crear el espacio donde la verdad puede florecer. El silencio también permite que las relaciones sanen. Después de una discusión o un malentendido, no siempre es necesario seguir hablando y aclarando las cosas inmediatamente. A veces el silencio ofrece el tiempo necesario para que las heridas se curen, para que las emociones se enfríen y para que ambos lados puedan ver la situación con más claridad. Jesús nos mostró este tipo de sabiduría en su interacción con los demás. Cuando fue confrontado, no siempre respondió inmediatamente. A menudo guardaba silencio, escuchaba y luego hablaba con una sabiduría que transformaba el momento. En su conversación con la mujer sorprendida en adulterio, Jesús primero guardó silencio y se inclinó a escribir en la tierra, permitiendo que el furor de la multitud se calmara antes de pronunciar las palabras que transformarían esa situación por completo. Es un silencio lleno de propósito, que abre espacio para la reflexión y evita que el conflicto escale. Pensemos en cuántas veces
En nuestras relaciones más cercanas, hemos dicho algo en medio de la frustración que luego lamentamos. Las palabras pronunciadas en el momento de la ira pueden causar heridas profundas que son difíciles de sanar. Sin embargo, el silencio en esos momentos ofrece una alternativa. Al callar, creas una pausa que permite que la razón y la empatía entren en juego. Este enfrentamiento puede ser incómodo, pero es necesario para crecer. Al guardar silencio, creamos el espacio para examinar nuestras intenciones, para ver si nuestras motivaciones están alineadas con la verdad. Santiago 1:5 nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Pero esta sabiduría no llega en el ajetreo, llega en el silencio, cuando pedimos y esperamos en quietud. Pero al callar, al soltar esa necesidad de tener la última palabra o de ajustar cuentas, liberas tu alma de ese peso. Salmos 37:7 nos llama a esta actitud. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El silencio también abre la puerta para que Dios actúe en maneras que no podrías imaginar. Mientras tú callas, Dios está trabajando a tu favor. En lugar de eso, tras el fuego un silbo apacible y delicado. En ese silencio suave, Dios le dio la revelación que necesitaba. A menudo estamos tan ocupados hablando, planeando y buscando soluciones que olvidamos detenernos y escuchar. Pero en esa quietud, donde el silencio llena los espacios entre nuestros pensamientos, es donde Dios puede sembrar ideas, respuestas y comprensión que nunca habríamos alcanzado por nosotros mismos. La Biblia está llena de historias en las que el pueblo de Dios enfrentó injusticias y en lugar de luchar con sus propias fuerzas, esperaron en silencio, confiando en que Dios intervendría. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Moisés y el pueblo de Israel cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto. En ese momento crítico, cuando parecía que todo estaba perdido, Moisés dijo: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. Este ejemplo nos enseña que no debemos temer el silencio, sino buscarlo activamente como un espacio donde las respuestas llegan, donde lo invisible se hace visible. El silencio es también una señal de disposición para recibir. Cuando estamos ocupados hablando o reaccionando, cerramos la puerta a nuevas revelaciones. Pero cuando callamos, le damos a Dios la oportunidad de entrar, de mostrarnos cosas que jamás habríamos descubierto por nosotros mismos. El silencio trae revelación porque nos aleja del ruido constante de nuestras propias preocupaciones y emociones. Nos libera del impulso de llenar cada momento con palabras, pensamientos o acciones. Y en esa pausa, Dios habla. No siempre de manera audible, sino a través de una claridad que antes no teníamos. En 1 Reyes 19:12, Elías experimenta este principio cuando, en su búsqueda de una respuesta de Dios, no lo encuentra en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Mateo 27:12-14 describe esta escena: «Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ese silencio no fue debilidad, fue un acto de autoridad, una forma de mostrar que confiaba plenamente en el plan de Dios, incluso en medio de la injusticia más grande. El silencio ante la injusticia no significa que ignores lo que está sucediendo, sino que eliges no dejarte consumir por el deseo de venganza. Sabes que la justicia de Dios es más elevada que cualquier cosa que puedas hacer por ti mismo. Este tipo de silencio también te protege de ser arrastrado a la amargura o al resentimiento. Cuando intentas vengarte por tus propios medios, te cargas con un peso que no te corresponde llevar. El Salmo 62:5 nos lo recuerda: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». En ese descanso silencioso,
encontramos lo que nuestra alma realmente necesita, una revelación que va más allá de lo que el ruido puede ofrecer. El silencio no solo permite que Dios nos hable, sino que también nos revela cosas sobre nosotros mismos. En esos momentos en que elegimos callar, nos enfrentamos a nuestras propias dudas, temores y deseos. Proverbios 20:22 lo expresa de manera clara. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. El silencio no solo es una forma de dejar que Dios defienda tu causa, también es una forma de proteger tu corazón. Al guardar silencio, te mantienes alejado de la amargura, del deseo de represalia, y permites que Dios te guíe hacia la paz, incluso en medio de la tormenta. En medio del ruido de la vida, las respuestas que más necesitamos suelen quedar ocultas. Pero cuando elegimos callar, tanto exterior como interiormente, creamos el espacio necesario para que la sabiduría divina se manifieste. Salmo 46:10 nos invita a esta quietud profunda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en ese silencio intencional donde comenzamos a ver lo que antes no podíamos percibir, donde la verdad empieza a revelarse de manera clara. En lugar de desgastarte tratando de buscar justicia por tus propios medios, te mantienes firme en la confianza de que Dios ve todo y que su justicia es perfecta. Mientras tú callas, Dios habla por ti, y eso tiene un poder que va mucho más allá de lo que puedas lograr por tu cuenta. Número 14. El silencio que trae revelación. El silencio no es solo una herramienta para calmar la mente o evitar conflictos, es también el espacio donde las grandes revelaciones tienen lugar. Fue en ese silencio confiado que Dios abrió el mar y les dio la victoria. El silencio ante la injusticia no es fácil. Requiere una fe profunda y una humildad que reconoce que no todo depende de nosotros. Pero es en ese silencio que Dios muestra su poder de formas que nuestras palabras nunca podrían lograr. A menudo, el silencio es el campo de batalla donde Dios pelea por nosotros, donde sus planes se manifiestan y su justicia se revela. Jesús también modeló esta práctica de buscar revelación en el silencio. A lo largo de su ministerio, se retiraba frecuentemente a lugares solitarios, no solo para orar, sino para escuchar. Lucas 5:16 nos dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». En esos momentos de soledad y silencio, recibía la guía que necesitaba para las decisiones importantes que tenía que tomar. Cuando guardamos silencio y permitimos que la gratitud hable desde el corazón, estamos reconociendo que lo que hemos recibido no es producto de nuestros propios esfuerzos, sino de algo mucho más grande. Pero Tesalonicenses 5:18 nos exhorta, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». El Salmo 65:1 dice, «A ti se debe el silencio y la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos». Este versículo nos recuerda que el silencio, combinado con gratitud, es una forma de alabanza, una declaración de que reconocemos a Dios por todo lo que ha hecho, incluso sin decir una palabra. La gratitud silenciosa también nos enseña a valorar lo que tenemos sin la necesidad constante de pedir más. Este tipo de gratitud silenciosa es la que te lleva a un estado de asombro y reverencia, donde simplemente estar en la presencia de todo lo que Dios ha hecho por ti es suficiente. No se trata de lo que puedas decir, sino de lo que puedes sentir en esos momentos. Este silencio lleno de gratitud también es una forma de reconocer que no todo depende de nosotros. A veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. La gratitud, en su forma más pura, a menudo no necesita ser hablada en voz alta. Se experimenta profundamente en el silencio del corazón. Hay momentos en los que, al estar en presencia de algo asombroso o ante la bondad que hemos recibido, el silencio es la única respuesta adecuada. El Salmo 34:1 nos dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Cuando te detienes a callar y reflexionar sobre todo lo que has recibido, te das cuenta de que ya tienes mucho más de lo que podrías haber pedido. Este tipo de gratitud crea un contentamiento profundo,
una paz interior que proviene de saber que en el silencio de tu corazón estás completamente lleno. Hebreos 12:28 nos invita a estar agradecidos, porque hemos recibido un reino inconmovible, y es en ese agradecimiento silencioso que encontramos la plenitud. Al estar en silencio y dejar que la gratitud llene nuestro ser, cumplimos esta voluntad, no necesariamente con palabras, sino con una actitud de profundo agradecimiento que fluye desde dentro. El silencio también es una manera de estar verdaderamente presentes en el momento. A veces, las palabras pueden distraernos de lo que realmente está ocurriendo. Cuando eliges callar y simplemente estar en el momento, tu corazón se abre para recibir plenamente la bendición que estás experimentando. Así que cada vez que te enfrentes a la incertidumbre, al ruido del mundo, o incluso a tus propias dudas, recuerda que el silencio no es vacío. Es el lugar donde las respuestas empiezan a tomar forma, donde las revelaciones que tanto has estado buscando comienzan a florecer. Guardar silencio es más que callar. Es abrir el corazón a lo que Dios quiere revelarte, esperando en quietud y confianza. Número 15. Silencio y gratitud. El lenguaje del corazón. Es en ese silencio que te das cuenta de las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas, las cosas por las que también deberíamos estar agradecidos, pero que el ruido de la vida nos impide ver. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que, en lugar de estar ansiosos, debemos presentar nuestras peticiones y gratitud a Dios, para que su paz guarde nuestros corazones y mentes. Es como un libro abierto que, en el bullicio, no podemos leer. Solo cuando nos detenemos y encontramos un lugar tranquilo, podemos comenzar a comprender las palabras que antes pasaban desapercibidas. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es en ese silencio donde podemos recibir este conocimiento y sabiduría que vienen de Él. Es en el silencio donde la gratitud encuentra su mayor expresión, porque está libre de adornos y es completamente genuina. Incluso en la oración, a veces, la gratitud más poderosa es aquella que no se expresa en palabras, sino en una actitud de humildad y reconocimiento. No siempre es necesario llenar nuestras oraciones con palabras interminables. A veces, un corazón silencioso y lleno de gratitud es todo lo que se necesita para entrar en la presencia de Dios. Pero también hay una alabanza que ocurre en el silencio, donde el corazón habla más fuerte que las palabras. El silencio en la gratitud no significa ausencia de expresión, sino una conexión más profunda que va más allá de lo que nuestras palabras podrían transmitir. Cuando te detienes en silencio para reflexionar sobre todo lo que has recibido, el corazón se llena de una gratitud que es difícil de poner en palabras. Pensemos en cuántas veces la gratitud más profunda surge en esos momentos de silencio, cuando miras alrededor y ves la obra de Dios en los detalles de tu vida. Tal vez sea en una mañana tranquila, observando la naturaleza, o en un instante de paz interior después de superar una dificultad. En esos momentos no necesitas pronunciar grandes discursos de agradecimiento, porque el corazón ya está hablando más de lo que las palabras podrían transmitir. El silencio que trae revelación no solo se limita a las grandes decisiones o momentos cruciales de la vida, también se manifiesta en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. A menudo, estamos tan enfocados en lo inmediato que olvidamos el valor de detenernos y simplemente estar en silencio. Es en esos momentos de quietud, de escucha, donde descubrimos verdades que habían estado frente a nosotros todo el tiempo, pero que el ruido había oscurecido. El silencio y la gratitud son un lenguaje del corazón que trasciende las palabras. A veces, lo más poderoso que podemos hacer para expresar nuestro agradecimiento es simplemente guardar silencio, contemplar y permitir que nuestra alma responda desde lo más profundo. Este tipo de gratitud no necesita ser escuchada por otros, porque ya ha sido recibida por Dios. Si este video te ha inspirado, no te vayas aún. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a interesar. Haz clic en cualquiera de ellos,
para seguir profundizando en estos temas y fortalecer tu vida espiritual. Nos vemos allí.